Nada como un tiroteo estilo Hollywood para intentar rescatar a tu jefe. Helicóptero, balas, fuerzas especiales, más balas. En Nuevo Laredo, el Cártel del Noreste no rescata. Hace películas de acción sin presupuesto. Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que parece sacada directamente de una película de acción. Pero no, esto sucedió en la vida real y dejó a todo México con la boca abierta. ¿Se imaginan un enfrentamiento tan intenso que hasta un helicóptero militar fue blanco de los disparos? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en Nuevo Laredo el pasado 3 de febrero. Todo comenzó con un operativo del ejército mexicano para capturar a uno de los líderes más buscados del Cártel del Noreste, Ricardo González Sauceda, mejor conocido como el Ricky. Hasta ahí, todo parecía ir según lo planeado, pero lo que nadie esperaba era la respuesta brutal del cártel. En cuestión de minutos, las calles se convirtieron en un campo de batalla, bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos armados por toda la ciudad. Un caos total. Y lo más increíble vino después. Desde el suelo, un grupo de sicarios tomó la decisión de atacar un helicóptero militar en pleno vuelo. Sí, así como lo escuchan. Las imágenes de este acto desesperado se volvieron virales en cuestión de horas, dejando al país entero preguntándose hasta dónde está dispuesto a llegar el crimen organizado. En este vídeo vamos a desglosar cada detalle. ¿Quién es el Ricky? ¿Por qué era tan importante para el cártel? ¿Y cómo se llevó a cabo este impactante operativo? Así que no se despeguen, porque lo que pasó en Nuevo Laredo es una muestra alarmante de la lucha entre el Estado y el crimen organizado. Comencemos. La mañana del 3 de febrero comenzó con una tensión densa en el aire, como si la ciudad entera presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. En un operativo meticulosamente planeado, el ejército mexicano y la Guardia Nacional lograron lo impensable: capturar a Ricardo González Sauceda, alias el Ricky, el segundo al mando del temido Cártel del Noreste. Lo que debió ser un golpe contundente contra el crimen organizado, pronto se convirtió en una lucha desesperada por mantenerlo bajo custodia. La ciudad, fronteriza y siempre al borde del conflicto, respiraba con cautela. Nadie sabía exactamente qué estaba por ocurrir, pero todos sentían que algo grande se avecinaba. En las sombras, el Cártel del Noreste movía sus piezas como un ajedrez mortal, mientras las fuerzas militares desplegaban un operativo que prometía ser histórico. El objetivo: capturar a Ricky, uno de los líderes más escurridizos y peligrosos del cártel. Pero lo que comenzó como una misión de rescate y captura se convertiría en una pesadilla de plomo y fuego. Desde las sombras, el Ricky había construido un imperio de miedo. Su nombre resonaba en las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, como un sinónimo de brutalidad y poder. Era el ejecutor de las peores represalias del Cártel del Noreste, el cerebro tras extorsiones, secuestros y desapariciones. Se le atribuían múltiples homicidios y un control casi absoluto sobre la región. Su detención no solo representaba la caída de un pilar dentro del cártel, sino un reto directo a la estructura del poder del crimen organizado. Un helicóptero sobrevolaba la zona, observando en los callejones y techos como si buscara algo más que a un hombre. Buscaba el control de una ciudad que parecía haberse perdido hacía mucho tiempo. El Ricky, según los informes de inteligencia, estaba escondido en una casa segura en el corazón de un vecindario controlado por el Cártel del Noreste. La orden era clara: capturarlo vivo. Pero si la situación se complicaba, no habría margen para errores. La inteligencia militar había seguido sus movimientos durante semanas. Sabían que el Ricky no permanecería mucho tiempo más en el mismo sitio. Su rutina era errática, sus comunicados cifrados y su círculo de confianza reducido a unos pocos. Pero esa mañana, el cerco se cerró en una casa de seguridad al sur de Nuevo Laredo. El primer movimiento fue rápido y preciso. Los militares rodearon la casa, cortando cualquier posible ruta de escape. El helicóptero descendió lo suficiente para que un equipo de élite se deslizara por cuerdas hacia el techo del edificio. En medio del caos reinante, el Ricky intentó huir a través de un túnel secreto que conectaba la propiedad con una casa vecina, pero sus movimientos fueron anticipados por las autoridades. Un equipo militar lo interceptó justo cuando emergía del túnel, logrando reducirlo y esposarlo en medio del fuego cruzado. La captura se llevó a cabo con rapidez y precisión. Elementos del ejército y la Guardia Nacional irrumpieron en la propiedad, y a pesar de la resistencia inicial lograron someter a los criminales.
El Ricky fue sacado de la casa esposado, con una expresión de furia y desafío en su rostro, consciente de que su captura enviaría un mensaje contundente a sus seguidores. La noticia de su detención se propagó rápidamente, desencadenando una reacción inmediata y brutal por parte del Cártel del Noreste. La captura de El Ricky había sido un golpe audaz, una operación militar que demostraba la determinación del gobierno por desmantelar al Cártel del Noreste. Pero lo que las fuerzas de seguridad no anticiparon fue la ferocidad con la que el cártel respondería. El Ricky no era solo un líder, era un símbolo de poder, un hombre cuya influencia se extendía más allá de las fronteras de Nuevo Laredo, y el Cártel del Noreste no estaba dispuesto a dejarlo ir sin luchar. Lo que siguió fue un contraataque brutal, una demostración de fuerza que convirtió las calles de la ciudad en un infierno de fuego, plomo y caos. Es que la captura de El Ricky fue solo el inicio del infierno. El Cártel del Noreste, furioso por la pérdida de uno de sus líderes, lanzó un contraataque masivo. Decenas de sicarios, armados hasta los dientes, inundaron las calles en un intento desesperado por recuperar a su jefe. Los militares, superados en número pero no en determinación, se atrincheraron y lucharon calle por calle. La orden era clara: recuperar a El Ricky a cualquier costo. Bloquearon avenidas principales, incendiaron camiones y se atrincheraron en puntos clave de la ciudad. Las redes sociales se llenaron de videos de las balaceras, los autos en llamas y los civiles atrapados en el fuego cruzado. En un giro inesperado, la situación se tornó aún más peligrosa. Desde tierra, un grupo de hombres armados abrió fuego contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, que realizaba labores de vigilancia. La tensión se palpaba en el ambiente, cuando de repente el silencio fue interrumpido por una ráfaga de disparos. Desde los edificios cercanos, sicarios del Cártel del Noreste dispararon contra el helicóptero, que intentó elevarse para evitar ser alcanzado. Las balas trazadoras surcaron el cielo. El ruido de los disparos resonó en el aire, marcando una escalada en la confrontación. A pesar del ataque sorpresa, la aeronave maniobró con rapidez, esquivando las balas y respondiendo al fuego enemigo. Mientras tanto, en tierra, las fuerzas federales luchaban por mantener el control del operativo, ahora con la amenaza adicional de un ataque aéreo. ¡Nos están disparando! ¡Necesitamos apoyo ya!, gritó el piloto por radio mientras el helicóptero se balanceaba peligrosamente. En tierra, los soldados respondieron con un contraataque feroz. Las calles se convirtieron en un campo de batalla, con ráfagas de ametralladoras y explosiones que sacudían los edificios. El helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, un símbolo de autoridad y poder, se convirtió en el blanco principal del Cártel del Noreste. La situación, ya de por sí tensa, escaló a un nivel de peligro sin precedentes, cuando los sicarios, apostados en techos y callejones, abrieron fuego contra la aeronave. El sonido de las ráfagas de balas perforó el aire, mezclándose con el estruendo de los motores y las órdenes gritando por los soldados en tierra. El helicóptero, que antes había sido una herramienta clave en la captura de El Ricky, ahora luchaba por mantenerse en el aire. ¿Creen ustedes que este ataque sea una declaración de guerra abierta contra el Estado? ¿Qué implicaciones tiene para la seguridad de México? Deja tus comentarios. Un narrador cuya voz transmitía una mezcla de incredulidad y preocupación describía la escena. La situación escaló a otro nivel. Los sicarios dispararon contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto ya no es solo un enfrentamiento en tierra, es un ataque directo contra las instituciones del Estado. El mensaje del Cártel del Noreste es claro: no hay límites en esta guerra. Las imágenes del ataque capturadas en video mostraban la crudeza del momento. El helicóptero era acribillado desde múltiples ángulos. Las balas trazadoras surcaban el cielo como luces mortales, algunas impactando contra el fuselaje de la aeronave. El piloto, con una calma impresionante, maniobraba con destreza para evitar ser derribado, mientras los soldados a bordo respondían al fuego enemigo con ráfagas de metralla. El riesgo era evidente, y si el helicóptero caía, no solo sería una pérdida humana y material, sino una victoria simbólica para el cártel. En tierra, las fuerzas de seguridad luchaban por contener el avance de los sicarios, que parecían multiplicarse en cada esquina. Los soldados, agotados pero determinados, se movían con precisión, cubriéndose mutuamente mientras intentaban neutralizar a los atacantes. El impacto visual era desgarrador: vehículos incendiados, edificios perforados por balas y calles llenas de escombros. Nuevo Laredo,
Una ciudad que había resistido años de violencia ahora parecía al borde del colapso. A pesar de la ferocidad del ataque, el helicóptero logró mantenerse en el aire, cumpliendo su misión de proporcionar cobertura aérea y apoyo a las tropas en tierra. Pero el mensaje era claro: el Cártel del Noreste no se detendría ante nada. Este no era solo un acto de defensa, era una demostración de fuerza, una advertencia de que el cártel estaba dispuesto a desafiar abiertamente al Estado. Mientras el helicóptero se alejaba de la zona de peligro, el narrador reflexionaba sobre lo ocurrido. Este ataque no solo pone en evidencia la audacia del Cártel del Noreste, sino también los riesgos extremos que enfrentan las fuerzas de seguridad en su lucha por restaurar el orden. Cada misión, cada operativo es una batalla contra un enemigo que no conoce límites. Mientras tanto, el plan del Cártel del Noreste era claro: interceptar el convoy que trasladaba a El Ricky antes de que pudiera ser llevado a una instalación de máxima seguridad. Pero los militares no estaban dispuestos a ceder. Con soldados de apoyo y un despliegue de blindados, lograron contener los ataques y abrirse paso entre los bloqueos. Por otro lado, en el interior del vehículo, El Ricky observaba todo con una expresión mezcla de rabia e incredulidad. Sabía que si el convoy llegaba a su destino, su muerte estaría sellada. Intentó negociar, prometió millones a quien lo soltara, pero no había marcha atrás. El Cártel del Noreste, furioso por la pérdida de uno de sus líderes, lanzó un nuevo contraataque masivo. Decenas de sicarios, armados hasta los dientes, inundaron las calles en un intento desesperado por recuperar a su jefe. Los militares, superados en número pero no en determinación, se atrincheraron y lucharon calle por calle. El helicóptero, ahora dañado, pero aún en el aire, proporcionaba cobertura aérea, disparando ráfagas de metralleta contra los vehículos blindados del cártel que avanzaban sin piedad. La ciudad de Nuevo Laredo se convirtió en un polvorín. Los residentes aterrorizados se refugiaron en sus hogares mientras las balas perforaban paredes y ventanas. Los negocios cerraron en cuestión de minutos. El narrador de los hechos, un periodista embebido con las tropas, describía la escena como una mezcla de asombro y horror. Esto ya no es una operación, es una guerra. Nuevo Laredo es un campo de batalla y nadie sabe cuándo terminará esto. Los primeros enfrentamientos estallaron en la avenida Reforma, una de las principales arterias de la ciudad. Los militares, que intentaban abrirse paso hacia la zona de extracción, se encontraron con una lluvia de balas. Los vehículos blindados avanzaban lentamente, protegiendo a los soldados que disparaban desde detrás de sus escudos. Pero el Cártel del Noreste había preparado una emboscada perfecta. Desde los edificios circundantes, los sicarios lanzaron granadas y cócteles Molotov, incendiando varios vehículos y creando un muro de fuego que cortó el avance de las tropas. Las imágenes eran dantescas. Vehículos militares ardiendo, sus estructuras retorcidas por el calor, mientras los soldados luchaban por contener el avance de los sicarios. El humo negro se elevaba hacia el cielo, mezclándose con el olor a pólvora y gasolina. Los gritos de los heridos se perdían entre el estruendo de los disparos y las explosiones. Nuevo Laredo, una ciudad que había vivido en el filo de la navaja durante años, ahora estaba sumida en un caos sin precedentes. El Cártel del Noreste, consciente de que el tiempo corría en su contra, intensificó su ofensiva. Grupos de sicarios bien organizados y armados hasta los dientes comenzaron a avanzar hacia el centro de la ciudad, donde se creía que el Ricky estaba siendo retenido ante su traslado definitivo. Los enfrentamientos se extendieron como un reguero de pólvora, alcanzando barrios residenciales y zonas comerciales. Los residentes aterrorizados se refugiaban en sus hogares, rezando para que las balas no atravesaran las paredes. En una esquina de la calle Hidalgo, un grupo de soldados se atrincheró detrás de un muro de concreto, intercambiando disparos con los sicarios que intentaban flanquearlos. «¡Mantengan sus posiciones!», gritó el capitán a cargo, mientras recargaba su rifle. «No podemos permitir que lleguen al centro». Pero la determinación del Cártel del Noreste era inquebrantable. Uno a uno, los soldados caían, heridos o muertos, mientras los sicarios avanzaban implacablemente. El narrador, desde un lugar relativamente seguro, continuaba su relato. «Esto ya no es una operación de rescate, es una batalla campal. El Cártel del Noreste está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de recuperar a su líder, y las fuerzas de seguridad, aunque bien entrenadas, están siendo superadas en número y en recursos. La pregunta es, ¿cuánto más podrán resistir? ¿Y ustedes qué creen? ¿Las fuerzas de seguridad podrán controlar los enfrentamientos con el cártel? Leo tus comentarios».
En medio del caos, un convoy militar intentó abrirse paso hacia el centro de la ciudad para evacuar al Ricky, pero el Cártel del Noreste lo había previsto. En una intersección clave, los sicarios habían colocado una barricada de vehículos incendiados, bloqueando por completo el paso. Cuando el convoy se detuvo, fueron recibidos con una lluvia de balas y granadas. Los soldados atrapados en una emboscada lucharon con valentía, pero las pérdidas fueron devastadoras. Varios vehículos quedaron destruidos, y los sobrevivientes tuvieron que retroceder, dejando atrás a sus compañeros caídos. El Ricky, esposado y custodiado dentro de otro vehículo blindado, miraba cómo los soldados luchaban por abrirse paso entre el fuego enemigo. Su rostro, aunque ensangrentado y magullado, mostraba una sonrisa sardónica. «No van a salir vivos de aquí», murmuró, sabiendo que su captura había desatado una furia que ni siquiera él podía controlar. Los militares, conscientes de la gravedad de la situación, decidieron evacuar la zona lo más rápido posible, pero el Cártel del Noreste no iba a permitirlo. En un último esfuerzo por impedir la huida, los sicarios lanzaron una granada propulsada contra el vehículo blindado, que logró esquivarla por poco. La explosión iluminó el cielo como un relámpago, y la onda expansiva hizo temblar los edificios cercanos. El chofer, herido pero no decidido, mantuvo el control del vehículo mientras el equipo se reagrupaba para proteger al prisionero. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron llegar a un punto de extracción seguro. El Ricky era trasladado a un edificio seguro, custodiado por un pequeño grupo de soldados de élite. A través de una ventana, podía ver las llamas que iluminaban el horizonte y escuchar el sonido de los disparos que se acercaban cada vez más. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el Cártel del Noreste lucharía hasta el último hombre por él, pero también entendía que su captura podría ser el principio del fin para el cártel. El contraataque del Cártel del Noreste no se limitó a las calles. En las redes sociales y los medios de comunicación, el cártel lanzó una campaña de terror, difundiendo vídeos y mensajes en los que prometía venganza y advertían a las autoridades que pagarían un alto precio por su osadía. «Por cada bala que disparen, nosotros responderemos con 10», decía uno de los mensajes, acompañado de imágenes de sicarios entrenando y preparándose para la batalla. El miedo se extendió como un virus, no solo en Nuevo Laredo, sino en todo el país. Finalmente, después de horas de intensos enfrentamientos, las fuerzas de seguridad lograron establecer un perímetro seguro alrededor del edificio donde se encontraba el Ricky. Con la ayuda de refuerzos, llegados desde otras ciudades, comenzaron a recuperar el control de las calles, despejando bloqueos y neutralizando a los sicarios que aún resistían. Pero el costo había sido enorme. Decenas de soldados y civiles habían perdido la vida, y la ciudad estaba destrozada. El fracaso del rescate de El Ricky fue el epílogo de esta noche de caos. A pesar de la brutal respuesta del Cártel del Noreste, que incluyó bloqueos, emboscadas y un ataque directo al helicóptero, pero el líder del cártel no fue rescatado. Las fuerzas del Estado, aunque golpeadas y desgastadas, lograron mantener el control de la situación. El Ricky, esposado y custodiado, fue trasladado a una instalación segura, lejos del alcance de sus hombres. El narrador, al resumir los hechos, destacó la importancia de esta captura. El Ricky no es un criminal cualquiera. Es acusado de narcotráfico, lavado de dinero, secuestro y homicidio, entre otros delitos. Su arresto es un golpe significativo para el Cártel del Noreste, pero también es un recordatorio de que esta guerra está lejos de terminar. La fuerza del Estado prevaleció ese día, pero a un costo altísimo. Las escenas finales mostraban a los sicarios replegándose, desapareciendo en las sombras de la ciudad como fantasmas. La calma, aunque frágil, comenzó a regresar a Nuevo Laredo, pero todos sabían que esta no era más que una pausa en una guerra que no tenía fin. El Cártel del Noreste, herido pero no derrotado, seguramente estaría planeando su próximo movimiento. Mientras las cámaras capturaban las últimas imágenes del día, soldados exhaustos, vehículos destrozados y una ciudad en silencio, el narrador concluía con una reflexión sombría. Este día, Nuevo Laredo fue testigo de lo peor y lo mejor de la humanidad, la violencia y el caos, pero también el coraje y la determinación de quienes luchan por un futuro mejor. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto más podrá resistir esta ciudad? ¿Cuánto más podremos resistir todos? El helicóptero, ahora a salvo, desapareció en el horizonte, llevándose consigo no solo a El Ricky,
sino también la esperanza de que tal vez, esta vez la justicia prevalecería. Pero en las calles de Nuevo Laredo, las sombras del Cártel del Noreste seguían acechando, recordándoles a todos que aún no había terminado la guerra. Mientras ese helicóptero desaparecía en el horizonte, llevándose consigo a El Ricky, quedó claro que esta historia no tenía un final feliz. Solo era otro capítulo en una guerra interminable, donde las balas hablan más fuerte que las palabras, y donde cada victoria viene con un costo demasiado alto. Apenas el helicóptero que transportaba a El Ricky desapareció en el horizonte, el cártel puso en marcha su nuevo plan. Los bloqueos comenzaron a surgir como hongos venenosos en las principales avenidas de la ciudad. Camionetas blindadas, vehículos robados y barreras improvisadas cortaron el flujo de tráfico, aislando a las fuerzas militares y dificultando cualquier intento de refuerzo o evacuación. Los sicarios vestidos de negro y armados con rifles de alto calibre tomaron posiciones estratégicas en techos y esquinas, listos para enfrentarse a quien se interpusiera en su camino. El narrador, un periodista que seguía de cerca los acontecimientos, describía la escena con voz tensa. El Cártel del Noreste no iba a permitir que su líder fuera trasladado sin luchar. Esto no es solo un acto de venganza, es una declaración de guerra. Nuevo Laredo está bajo asedio y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Decenas de soldados y civiles resultaron heridos y varios miembros del equipo de rescate perdieron la vida. El Ricky fue trasladado a una instalación segura, pero el Cártel del Noreste juró venganza. Nuevo Laredo, aunque temporalmente calmada, quedó marcada por la violencia de ese día. Las calles, ahora vacías y llenas de escombros, eran un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico estaba lejos de terminar. El narrador al final de su reportaje concluyó con una reflexión sombría. Este día Nuevo Laredo fue testigo de lo que ocurre cuando el orden colapsa y el caos toma el control. La captura de El Ricky puede ser una victoria para las fuerzas de seguridad, pero ¿a qué precio? La ciudad sigue en pie, pero herida. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿valió la pena? ¿Ustedes qué opinan? Leo sus comentarios. Además, el narrador al final de su reportaje concluyó con una reflexión sombría. El contraataque del Cártel del Noreste ha dejado claro que esta guerra está lejos de terminar. La captura de El Ricky puede ser un golpe significativo para el cártel, pero también ha desatado una ola de violencia que ha sumido a Nuevo Laredo en el caos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Cómo se reconstruye una ciudad que ha sido golpeada tan duramente? Y sobre todo, ¿a qué precio? Mientras las llamas se apagaban y el humo se disipaba, Nuevo Laredo quedó en silencio, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Pero todos sabían que este no era el final. Era solo una pausa en una guerra que no tenía fin. Una guerra donde cada victoria venía con un costo demasiado alto. Y en medio de las cenizas, la sombra del Cártel del Noreste seguía acechando, lista para volver a levantarse. La captura de El Ricky, un golpe resonante contra el Cártel del Noreste, resonó en todo México como un triunfo en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la alegría fue efímera. La ausencia de su líder, lejos de debilitar al cártel, desencadenó una lucha interna por el poder. Una danza macabra de ambición y traición que amenazaba con sumir a Nuevo Laredo en una nueva espiral de violencia. Mientras, El Ricky enfrentaba la justicia en una prisión de alta seguridad. Los líderes y lugartenientes del cártel se disputaban el trono vacante, cada uno buscando imponer su ley y su visión. La ciudad, expectante y temerosa, observaba en silencio, preguntándose si la captura de su líder marcaría el fin de una era o el comienzo de una nueva ola de terror. En las sombras, un nuevo jugador se preparaba para tomar las riendas del poder, un individuo cuya identidad y ambiciones permanecían ocultas. Este personaje, movido por la ambición y la sed de venganza, no dudaría en utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos, incluso si eso significaba desatar una nueva guerra en las calles de Nuevo Laredo. La incertidumbre se apoderó de la ciudad. Los habitantes, temerosos de una nueva escalada de violencia, se refugiaron en sus hogares, evitando salir a las calles por temor a quedar atrapados en el fuego cruzado. Los negocios cerraron sus puertas y el silencio se apoderó de la ciudad. Un silencio roto solo por el eco lejano de disparos esporádicos. La captura de El Ricky había sido un golpe maestro, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. En las sombras, los líderes del cártel se preparaban para la batalla, y la ciudad, atrapada en medio, se preguntaba si la paz era posible, o si la violencia era su destino inevitable. Si te gustó esta historia y
te dejó con ganas de saber más, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí no solo te mantendrás informado sobre las últimas investigaciones relacionadas con este caso, sino también otros eventos cruciales que podrían definir el futuro de México. Y activa las notificaciones para recibir en primicia nuestras revelaciones exclusivas que no querrás perderte. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Cada like, cada comentario y cada compartido nos impulsan a seguir adelante, creando contenido que genere conciencia y fomente el diálogo. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y conocidos para que más personas se sumen a esta conversación tan relevante. Juntos podemos amplificar las voces que importan y construir una comunidad informada y comprometida. Gracias por ser parte de esta aventura. Estamos emocionados de seguir compartiendo contigo historias que importan. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando temas que desafían, inspiran y transforman. Hasta muy pronto.